Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a otra nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en Somos Radio, la 530. Buenos días, Horacio Berbisky. Buenos días, Ricardo Aronskin. Buen día. Buenos días, Pablo Bin en los controles. Buenos días, Rolo Fernández en la producción. Pocas frutas estivales más ricas que el durazno, ¿no? Digo, pero de la pelusa no todos decimos lo mismo, ¿sí? No, el tema lo popularizó el presidente, que en medio de su polémica con Lali Espósito dijo, justificando sus intervenciones tan agresivas, dijo: si te gusta el durazno, bancate la pelusa. El durazno es la polémica que el presidente ha tenido con Cristina Fernández de Kirchner. Muy sustancioso, muy de fondo, muy interesante. Y la pelusa, la provocación que le ha hecho a Lali Espósito, con mucha audacia, porque Lali Espósito es probablemente el mayor ídolo popular de los jóvenes, y tirarse con un ídolo popular de esa manera es como... Bueno, él dice que él es el representante de Moisés en la tierra. Moisés sería su hermana Karina. Ahora, pelearse con Lali es embestir con la cabeza gacha para romper las tablas de la ley, por lo menos de la ley de la popularidad, que rige absolutamente. Por ahí tengo el cálculo de cuántos seguidores tiene Lali en Instagram y en TikTok. Son 20 y pico de millones. Wow. Es mucho, ¿no? Claro, no son los miles de millones que tienen los Messis, bueno, pero estamos hablando de cabotaje, ¿no? Bueno, la polémica con Cristina es comprensible porque hay una diferencia profunda, conceptual, que ella puso de relieve en este documento de trabajo. Se llama Argentina en su tercera crisis de deuda. Y no es solo una cuestión teórica, no es solo que haya diferencias teóricas entre ellos, sino que ella ha tenido una incidencia fundamental en hacer naufragar el primer proyecto de ley que Milei manda al Congreso, lo cual es sin precedentes. Digo, nunca el primer proyecto de ley de un gobierno que acaba de asumir ha sido derrotado en el Congreso hasta ahora. Esta es la primera vez. ¿Y por qué fue derrotado? Bueno, los 98 patriotas que votaron contra la ley Ómnibus son la explicación fundamental de este fracaso. Ese es el único bloque que no se hizo astillas desde que comenzaron a escucharse los maullidos libertarios. La unidad de esa primera minoría pesó más que la impericia de los operadores oficialistas y que las ofensas, las injurias y los escarnios que la presidencia emitió. ¿Para qué? Para frustrar transacciones con gobernadores de todos los matices políticos y con opositores cariñosos, que los hay y muchos. Ahora, el segundo combate, el combate con la cantante, realmente invita a preguntarse qué lógica inspira este arrebato, y qué ventajas le puede traer al presidente confrontar no con alguien de la política, no con alguien de lo que él llama la casta, sino con un ídolo popular del espectáculo, que, como Marcelo te va a explicar cuando llegue su turno, es lo que manda hoy en el mundo, ¿no? Ahora, una interpretación muy generalizada
es que con este tipo de conflictos el gobierno cree disimular la inflación, que en enero superó el 20%, la licuación de los saberes previsionales y los planes sociales, la supresión de las transferencias no automáticas a las provincias, la eliminación de los subsidios al transporte, que lleva el boleto del colectivo en buena parte del país alrededor de los 1.000 pesos. ¿Ustedes se acuerdan que durante la campaña electoral Massa había planteado que el boleto iba a aumentar de 50 a 800 pesos y a eso lo llamaron la campaña del miedo? Bueno, si anunciar que eso iba a ocurrir era miedo, que ocurra es de terror directamente, aunque no hay nadie que esté diciéndolo. Hay una comprensión absoluta, ¿no? Sí, en los medios. La gente está a las puteadas, o a las lágrimas, y los medios celebran el superávit fiscal, ¿no? También con esto se pretende tapar la falta de pago del fondo de incentivo docente, de los fondos para infraestructura en barrios populares, la falta de acuerdo sobre el salario mínimo, los aumentos descomunales en las tarifas energéticas, que ya ha habido varios, pero que todavía no se han producido los más fuertes, que comienzan el mes que viene. El mes que viene, es decir, dentro de 2 semanas. Ahora, se reunió el Consejo del Salario Mínimo. En algún momento había dudas si iba a reunir, porque el gobierno no tenía entusiasmo en reunirlo, pero finalmente lo reunió. Ahora, lo hizo de una manera insólita. Es decir, el Consejo del Salario Mínimo es un lugar de negociación tripartita, donde están sentados los representantes de los trabajadores, los representantes de los patrones y los representantes del Estado. Y el Estado de alguna manera funciona como árbitro entre trabajadores y patrones, y se intenta llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, hay un laudo oficial que de alguna manera tiende a trazar una diagonal entre las propuestas de las dos partes. Bueno, esta vez en la reunión del Consejo asumió una forma insólita. No fue presencial, sino virtual, por pantalla. Y los representantes de los trabajadores nunca se juntaron con los empresarios. El gobierno se reunía primero con una parte y luego con la otra, y no había negociación. La Unión Industrial hizo un planteo insólito. Primero dijo que no tenía ninguna propuesta, que no iba a plantear nada. O los trabajadores le insistieron. Hay un dato notable, es que las 3 centrales actuaron de consumo, cosa que no ocurría siempre. En los gobiernos anteriores la CGT tenía una posición y la CTA otra. Esta vez actuaron de consumo las 3 centrales. Y cuando insistieron, la Unión Industrial dijo, bueno, sí, que tenía una propuesta, pero que solo la iba a presentar, escuchá la condición, si los trabajadores aceptaban que el aumento recién lo cobrarían en marzo. Es decir, un nuevo catanazo. Vos estás teniendo alrededor del 20% de inflación mensual. El gobierno dice que está en baja. Bueno, digamos que sería 15 si fuera cierto lo que dice el gobierno. Cosa que yo pongo en duda, pero supongamos. Ahora, recién cobrás el aumento en marzo. Es decir, que perdiste otro 15%. Es insoportable, ¿no? Una situación insostenible.
Bueno, después de 6 horas de este pelotudeo, de ida y vuelta, se votó una sola propuesta, que fue la de los trabajadores, que fue de 85 de aumento por ciento de aumento para febrero, no para marzo, sino para febrero. Ahora, la votación terminó empatada 16-16, y aquí no hubo la magia de la AFA. ¿Se acuerdan que algún voto más? Y apareció un voto más que la gente que había votado. No, acá no. Acá votaron 32 y se dividió 16 por cada bando. Entonces, lo que se dijo al terminar esa reunión es que, bueno, iba a decidir el gobierno por decreto. No por laudo, porque al no haber 2 propuestas no hay que laudar, sino que lo iba a decidir por decreto. Ahora, el gobierno de los hermanos Milei ya dijo que no piensa hacerlo, que no va a fijar por decreto el salario mínimo, que eso es una cosa que tienen que hacer los patrones y los trabajadores, con lo cual sume el tema en una absoluta incertidumbre. Es decir, si no hay ninguna propuesta, no hay ningún aumento. Y sigue pasando el tiempo. Y sigue pasando el tiempo, claro. Y bueno, y el gobierno se jacta de que ha logrado el superávit fiscal. Y no solo el superávit fiscal primario, sino también el secundario, es decir, después del pago de deuda. Es decir, el compromiso que el gobierno tenía con el Fondo Monetario Internacional era bajar el déficit fiscal a menos del 1%, al 0,9%. Pero Milei dijo que ellos iban a hacer un ajuste más duro que el que pedía el fondo, y esto que parecía una bravata no lo era. Efectivamente, ahora están planteando no reducir el déficit, sino tener superávit. Y no solo tener superávit primario, es decir, el balance entre ingresos y egresos antes del pago de la deuda, sino también después del pago de la deuda. Lo cual el gobierno está muy contento, le parece que es un gran éxito, que ahora es una tragedia porque se hace sobre la base de hambrear a los jubilados, a los docentes, a las provincias. Digo, el diputado Kirchner siempre planteaba que la economía tiene que manejarse con la gente adentro. Bueno, esto es con la gente afuera. Con la gente afuera, y no solo metafóricamente. Yo cuando vengo para la radio, en los últimos meses veo un incremento muy grande de gente que está viviendo afuera. Es decir, en la calle. Literalmente. En la calle. Bueno, este juego perverso es posible que la semana que comience se repita con la paritaria nacional docente. El gobierno decía que no la iba a convocar, y el vocero presidencial, que está de adorno, la descalificó como innecesaria porque compete a las provincias. Ahora, hay una pregunta, ¿no? Si no empiezan las clases, ¿a quién putean papá y mamá? ¿A los maestros o al gobierno? Bueno, esto es una moneda en el aire. Evidentemente el gobierno pretende que el papá y mamá puteen a los maestros y los señalen como vagos, como casta, como las estupideces que dice el gobierno. Las clases, recuerdo que empiezan a partir del lunes de la próxima, no mañana, sino el lunes siguiente, el lunes 26. Y escalonadamente en distintas provincias hasta el 1 de marzo, hasta la primera semana de marzo. Y hay la posibilidad seria de que no comiencen. Ahora, en ese momento los hermanos Milei no van a estar en la Argentina, porque le han tomado el gustito al avión. Como allí hay
gente de muy buena posición económica, sobre todo en la primera del avión, que lo aplaude, le dice vamos gato, león, le gusta viajar. Ahora, el viernes de la semana que comienza mañana, después de recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que viene con un pliego de condiciones, recomiendo calurosamente una nota muy interesante de Emilio Vera da Souza que tenemos en el cohete de hoy sobre el viaje de Blinken, a qué viene Blinken y el ejemplo de lo que Estados Unidos ha hecho en Ecuador, que sería el modelo que se va a intentar replicar en la Argentina. Después de recibir a Blinken en Buenos Aires, los hermanos Milei volarán a Washington para participar en un encuentro de fuerzas conservadoras que organiza Steve Bannon. Bannon es el coordinador de la ultraderecha mundial. Bannon trabajó con Trump en la campaña presidencial del año 16, con Bolsonaro en la de Brasil, asesoró a los mellizos polacos, trabajó con Orbán y plantea, digamos, crear una internacional de derecha con la idea de que las opciones en el mundo hoy son el populismo de derecha o el populismo de izquierda, y que él se juega cuerpo y alma por el populismo de derecha. Ahí va a estar Milei. El que no va a poder asistir a esa internacional conservadora es Jair Bolsonaro, porque la justicia de Brasil retuvo el pasaporte del expresidente a raíz de su participación en el intento de golpe para impedir la asunción de Lula. Bueno, en esa causa que instruye la justicia brasileña con la Policía Federal brasileña, está implicado como parte en la difusión de informaciones falsas que avalaron la insurrección y la toma de la sede de los tres poderes de Brasilia, Fernando Cerimedo, que es el asesor de Milei especializado en redes antisociales. Es decir, Milei se va a ver con Bannon, pero entre tanto Cerimedo está investigado en Brasil por el intento de golpe de Bolsonaro para impedir que asuma Lula. Aquí hay claramente una coordinación internacional, a pesar de todas las diferencias que hay entre los gobiernos y los planes de gobierno de, por ejemplo, de Trump y de Milei. Es decir, Milei quiere la desaparición del Estado y Trump quiere un Estado fuerte. Entonces, digamos, hay contradicciones muy grandes, pero de todos modos coinciden en posiciones de derecha. Aquí es contra la casta, en Estados Unidos es anti-woke. Woke, bueno, esa es una expresión que aquí no ha llegado, pero que sería equivalente al progresismo o al kirchnerismo, digamos. Claro. Es decir, son las posiciones que están a favor del aborto, de un aumento de salario para los trabajadores, es decir, de políticas de profundización de la democracia. Y woke viene de wake, que es despertar, y se originó en Estados Unidos en una revisión de la historia de los abusos raciales contra los afroamericanos. Y entonces woke es me despierto y veo qué es lo que pasó. Y entonces hubo cursos en las universidades, libros explicando toda esa historia. Bueno, eso hoy está siendo estigmatizado por la ultraderecha, como aquí el kirchnerismo. Es decir, woke se ha convertido en un insulto. Si sos woke, sos kirchnerista, digamos, en Estados Unidos, el equivalente. Bueno, ahora, la discrepancia entre Milei y Cristina versa sobre la raíz de la crisis y sobre sus consecuencias, tanto económicas como políticas.
Milei tiene una particularidad, es el jefe de una organización criminal, según sus palabras, que se propone destruirla desde adentro. Es la cosa más original que yo he visto en mi vida. Muy suelto de cuerpo, con todas las prerrogativas del Estado, dice que el Estado es una organización criminal, y él es el jefe de la organización criminal. Se postuló para ello. Ahora dice que la quiere destruir. Bueno, había una imagen, ¿no?, del tipo que está sentado sobre la rama de un árbol y la serrucha la rama sobre la que está sentado. Bueno, ese sería Milei, ¿no? Bueno, el jefe de la organización criminal cree que la causa de la inflación es la emisión monetaria, debida a su vez al déficit fiscal. En cambio, la jefa del ciclo político más extenso de la democracia aborigen cree que los problemas que han degradado la institucionalidad, porque ese es un dato muy importante del documento de Cristina, sobre todo por lo que preanuncia para lo que viene, ¿no? Esos problemas que han degradado la institucionalidad durante los gobiernos de Alfonsín, de Fernando de la Rúa y del doctor Fernández, se deben al endeudamiento externo que contrajeron los respectivos predecesores. La dictadura militar, la deuda que le explotó Alfonsín; Menem, la que acabó con de la Rúa; y Fernández, la que contrajo Macri. Pero Fernández no la supo manejar, y ahí Cristina es muy dura con Fernández. Ahora, yo le decía que la pelusa del durazno era la pelea con Lali Espósito. Perdón, Marcelo, yo creo que estoy haciendo buen periodismo nombrándola. Pues Marcelo en su nota, en su excelente nota de hoy, Marcelo termina con una nota al pie que dice: en este artículo no se utilizó ni una sola vez la palabra Lali. Era un chiste, es un chiste básicamente. Sí, claro que es un chiste, pero a mí me parece que usar la palabra Lali en este contexto es hacer buen periodismo. Depende de cómo la menciones, por supuesto, ¿no? Bueno, para Cristina esto se debe al endeudamiento externo, y en cada caso ese endeudamiento se debió a la escasez de dólares genuinos o a su despilfarro, porque hubo de las dos cosas. Hubo momentos en que no ingresaron dólares suficientes y hubo momentos en que sí ingresaron, y esto es el gobierno del doctor Fernández, pero como ingresaron se fueron rematados a precio vil por el Banco Central para empresas que denunciaban deudas que no fueron investigadas, en muchos casos con sus propias casas matrices, claro, en Europa o en Estados Unidos, y se chuparon como con una pajita las reservas obtenidas por el comercio exterior. Bueno, la autora de Lindo pero Bruto y de Obsesión tuvo casi 16 millones de reproducciones para el comentario que hizo en agosto cuando los hermanos Milei ganaron las elecciones primarias, que decía: qué peligroso, qué triste. Frase que repitió Cristina esta semana a raíz de otro exabrupto de Milei. Qué peligroso y qué triste. Bueno, el presidente dijo que para contratar a Espósito, el festival Cosquín Rock utilizó los recursos que debieran haber alimentado a los chicos con hambre en el Chaco. ¿Qué es una relación? Es estrambótica esta relación. ¿Qué tienen que ver el festival? Porque además no es que el Estado le dio guita a Cosquín Rock, le desgravó impuestos, es decir, tenía que pagar impuestos que no pagó. ¿Qué es lo que Milei considera que debe hacer la organización criminal para dejar de ser criminal? Pues ¿por qué es criminal el Estado? Porque cobra impuestos, que son ¿qué? Saqueo a los privados. Bueno,
cuando el Estado, en este caso cordobés, decide, según la lógica de Milei, no saquear a los empresarios que organizan Cosquín Rock, Milei se acuerda de los chicos con hambre en el Chaco. Fantástico, fantástico. No sé qué metáfora se puede usar del perro que se muerde la cola, no se me ocurre, pero hay algo ridículo en todo esto, y al mismo tiempo sombrío, porque las consecuencias son tremendas, ¿no? Milei usó esos argumentos en una entrevista en la señal de noticias por cable Más que Oficial y Menos que La Nación. Y ahí, cuando le llamó Lali Depósito a la cantante, los tres guacamayos parlanchines que entrevistaron al presidente no los vetaron para nada, y uno de ellos incluso hizo un esfuerzo para contener la risa. Le resultaba gracioso. Y tanto ahí en Oficialismo Más y La Nación Menos, como en las televisoras del Grupo Clarín, se usó el tema para fustigar las prioridades de gasto de los gobernadores y de los intendentes. En el mejor de los casos, digamos, la visión más condescendiente, más amplia, más generosa, fue que el problema no es Lali. El problema son los gobernadores y los intendentes, que tienen las prioridades equivocadas. Y Milei dijo lo mismo. Milei también dijo lo mismo, que el problema no era Lali sino los gobernadores. Era un larguísimo tuit donde encuadró el ataque dentro de una supuesta batalla cultural contra la doctrina de Gramsci. Doctrina de Gramsci mal leída, mal interpretada, con un poquito de Althusser. No, Althusser no lo nombra. Lo que pasa es que le atribuye a Gramsci cosas que son de Althusser, claro, pero no lo nombra, no sabe. No. Bien al estilo de los documentos del Comando Sur, que fueron palabra oficial durante la última dictadura. No, esa idea, digamos, de que Gramsci planteaba la infiltración en el Estado para llegar al comunismo, fue difundida abundantemente por el Comando Sur y por la última dictadura en la Argentina. Ahora, el gobierno de Córdoba respondió que las desgravaciones para diversos festivales generan actividad y empleo por 10 veces la recaudación que se resigna. Es decir, vos dejás de cobrar 1.000 millones en impuestos, bueno, recaudás 10.000 millones más, con lo cual es un negocio redondo para la promoción de las actividades productivas en la provincia que toma esa decisión. Y lo mismo planteó el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en un encuentro donde la directora de Cultura, Florencia Santú, llevó la voz cantante. Ahora, la relación con los chicos pobres del Chaco quedó envuelta en el mismo misterio del 15.000% de inflación. ¿Te acordás, Ricardo, que Milei decía que estábamos en eso? Estábamos en 15.000% de inflación anual. Los hermanos Milei dicen que le heredaron eso del gobierno anterior, pero se jactan que en apenas 2 meses bajaron de 15.000 a 250%. Nos están salvando. Qué claro. Alivio. De 15.000 a 250%. Bueno, al mismo tiempo, Patio Bullrich formuló otra de sus denuncias estridentes, que cuando se investigan quedan en la nada, como ya pasó varias veces, sobre un militante de la corriente clasista combativa
también en el Chaco, casualidad, que otorgaba planes sociales a cambio de favores sexuales. ¡Qué indignación! ¡Pobre gente! Vos recorrés las señales de televisión pro-oficialistas y estamos indignados. Claro. Pobres chicas, parece que son más de 100 ahora, parece. Andás a ver si hay algún dato que avale eso, parece. Bueno, una nómina muy grande de artistas y de personalidades que no tienen ninguna animosidad contra el gobierno se pronunciaron en solidaridad con Lali Espósito, y entre ellos estuvo la diputada libertaria Carolina Píparo, que era la compañera principal de los hermanos Milei en la camioneta de la motosierra de la campaña electoral. Acuérdense que estaba Milei en el medio, de un lado estaba su hermana, y del otro lado estaba Carolina Pípara, con la motosierra. Que iba a ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ella fue candidata, derrotada, y Milei luego anunció que la iba a designar como administradora, no me acuerdo si de PAMI o de ANSES. Y incluso se hizo el anuncio oficial de que ella iba a ir allí, y de repente, bueno, ella puso un post muy simpático dirigido a los trabajadores de ANSES, dijo: voy a asumir el lunes, quédense tranquilos, la gente que trabaja bien no va a tener problemas, no vamos a echar a nadie. Y simultáneamente con ese post aparece un anuncio de la llamada oficina del presidente Milei, donde dice que no va a ir ella ANSES, que va a ir Osvaldo Giordano, que fue uno de los miembros del equipo económico, fue ministro de Trabajo de Domingo Felipe Cavallo, y que duró un mes, porque su esposa, que es la diputada cordobesa Mirta Torres, votó contra un inciso de la ley Ómnibus. Claro. Entonces Milei dijo que Giordano duerme con el enemigo y lo echó. Es muy estable, un gobierno muy... Pero también se pronunció Martín Lustó. Lustó es un tipo bastante secote y que tiene una virtud que no es demasiado común, y que es un tipo muy apegado a los datos, tanto en los debates legislativos como en las apariciones en entrevistas. Lustó te contesta las preguntas o las discusiones con datos. Bueno, aquí cuando le preguntaron por lo de Lali Espósito, y se lo preguntaron con bastante mala leche, que bueno, que esa guita, que los chicos pobres, que por qué los gobernadores tienen que contratar, él dijo: el presidente le pega, voy a hacer una lectura textual de lo que dijo Guga, le pega a Lali Espósito, pero no al régimen tributario de Tierra del Fuego, y él tiene en el gabinete parientes de los beneficiados ahí que han recibido subsidios de todos los gobiernos. ¿Vos sabés a quién se refería? A uno de los Caputo. A Nicky Caputo, que es uno de los dos grandes empresarios que producen, que arman kits electrónicos con subsidio en Tierra del Fuego, que es el principal accionista de Mirgor. Mirgor es la empresa que Nicky Caputo fundó junto con Mauricio Macri. Después se quedó Caputo y no se quedó Macri, o por lo menos formalmente no se quedó.
y que concentra el grueso de los subsidios en la isla, junto con New Sun de Cherniakhovsky. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, Toto Caputo, es primo hermano de Nicky Caputo. Entonces me parece que Lustó le puso la banderilla muy bien puesta al presidente, porque ¿qué te escandalizás por un caché de $350.000 que habría cobrado Lali, cuando aquí estás transfiriendo miles de millones de dólares? Sí. Pero se abusan, me parece a mí, de una cosa muy frecuente, que es que para la gente es mucho más sencillo avisorar un bolso con 9 millones de dólares que una fuga de capitales por 4.500 millones. Sí, eso lo hemos visto claramente en el caso al que estás aludiendo, que es el de los bolsos de José López. Porque lo otro está en una escala inimaginable para la gente común. En cambio, un bolso con 9 palos, bueno, te lo podés imaginar, e incluso podés haber fantaseado con que lo tenías vos, ese bolso. En cambio, fugar 4.500 millones de dólares o 27.000 millones de dólares o 44.000 millones de dólares es inimaginable. Se escapa completamente. Y además hay otra diferencia que también es importante, y es que los que se fugaron esos miles de millones de dólares lo hicieron legalmente, porque había un régimen que lo autorizaba y lo favorecía. Había una autoridad democrática, que era el presidente del Banco Central, designado por el presidente electo por el voto popular, que te vendía esos dólares y te permitía sacarlos, te los vendía a precio regalado y te permitía sacarlos del país. En cambio, lo de José López era ilegal, porque vaya a saber de dónde sacó esa mosca, la escondió junto al tanque de agua de la casa y por eso estaban húmedos los billetes, y después se los llevó al convento para que se los cuidaran las monjas. Eso también influye, digamos, en un caso es un delito y en el otro caso es un saqueo legal. Esas son diferencias que hay que tener muy en cuenta, digo, porque el neoliberalismo no solo comete delitos, y en el caso del macrismo ha habido muchos, sino que la clave del saqueo no es la ilegalidad. La clave del saqueo es modificar el cuadro normativo para que las medidas que perjudican al conjunto de la población sean legales. Claro. Es una diferencia muy, muy importante. Bueno, el documento de trabajo de Cristina, después vamos a ir a fondo con eso en la lectura que hace Ricardo Aronski en su nota, que es muy interesante. Se podrá discutir desde la teoría económica, pero incluye ejemplos prácticos que son muy difíciles de refutar. Es un documento dirigido a que lo entienda todo el mundo. Después viene bueno, lo que plantea Marcelo en su nota de hoy. Todo el mundo se va a enterar. ¿Cómo se va a enterar? ¿Por qué vía se va a enterar? Cristina publica un documento de 33 páginas. La gente hoy lee tweets de 140 caracteres. Sí. Yo creo de todos modos que mucha gente se va a enterar de las afirmaciones de Cristina. Es decir, yo creo que Cristina rompe el cerco, rompe los bloqueos. A la gente le interesa lo que tiene para decir Cristina. Lo que pasa es que es un caso excepcional, ¿no? Así como nadie pensaba que se podía dar vuelta una elección con un libro a esta altura del partido, y de alguna manera es lo que consiguió sinceramente. Digo, Cristina puede hacer cosas que el 99% del común de los mortales no pueden hacer, no aplican. Por suerte. Bueno, ella muestra cosas
fácilmente comprensibles. Por ejemplo, usa datos de la fundación de Orlando Ferreres. Ferreres fue viceministro de Economía de Menem durante la aventura de Bunge y Born, y es un analista económico muy respetado porque se dedica a la compilación de datos y a la difusión de datos que luego son citados por otros como fuente. Es una fuente de autoridad, Orlando Ferreres. Bueno, la fundación de Orlando Ferreres muestra que el mayor crecimiento anual acumulativo del Producto Interno Bruto se produjo durante los 12 años del kirchnerismo. El producto acumulativo por año creció durante el kirchnerismo más que nunca. Y cuando gobernó Macri, menos que nunca. Se contrajo, no solo no creció, sino que se redujo. Y lo muestra con los datos de Ferreres. Descreció, Sí, como diría Ponte. Descomimos. claro. Sí. Bueno, otro dato que da Cristina, que también es muy significativo, es a más largo plazo. Ella muestra que el crecimiento del producto en las 3 décadas de la industrialización por sustitución de importaciones, esas 3 décadas van del 45 al 75, es decir, desde el primer hasta el último peronismo en el gobierno. Pero incluye periodos muy distintos, porque incluye el primer peronismo, pero también incluye el periodo de la pugna hegemónica entre 1955 y 1976, donde hubo gobiernos civiles, gobiernos militares, y donde se enfrentaron, según la caracterización de Portantiero, 2 alianzas contrapuestas que avanzaban y retrocedían según las luchas políticas del momento. Entonces, ese periodo que incluye tanto el primer peronismo como los 20 años de la pugna hegemónica, casi, escuchen este dato porque es muy impresionante, casi cuadruplicó el crecimiento del cuarto de siglo posterior. ¿Y qué es el cuarto de siglo posterior? Incluye la última dictadura e incluye el menemismo. 2 gobiernos endeudadores según el modelo de la valorización financiera. Bueno, cuando vos tenés un periodo tan largo y una regularidad tan marcada, esto no se puede atribuir a la casualidad, al alto precio de un commodity, a la baja de la tasa de interés. Estas son tendencias de largo plazo, profundas, que se explican por las políticas que se aplican en cada momento. Y esas políticas se aplican con independencia de quiénes son los gobernantes. Digo, entre Perón y Frondizi, entre Perón e Ilia, entre Perón y Onganía, bueno, hay enorme cantidad de diferencias. Y sin embargo, digamos, todos forman parte de un periodo en el que hubo un gran crecimiento del producto. Es cierto, digo, todo se puede complejizar siempre. También coincide el periodo 45-75, es conocido como los años gloriosos en el mundo. Es el periodo de mayor crecimiento y de mayor crecimiento del salario en todo el mundo. Sí. Ese periodo de posguerra. Pero bueno, pero en la Argentina ocurrió bajo estos gobiernos. Bueno, además Cristina dice que durante los gobiernos peronistas se alcanzó la mejor distribución del ingreso, con un nivel de participación de los trabajadores superior al 50%. Y ya ahí lo dice en inglés el 50-50 peronista. Este párrafo me hizo recordar a González Fraga, que fue el presidente del Banco Nación de Macri, que dijo: te hicieron creer, como si se tratara de una ficción insostenible, como si tener un auto o irse de vacaciones
te hicieron creer que era posible. Para Cristina, digamos, el crecimiento de la economía, la posibilidad de desarrollo con trabajo bien remunerado, solo se alcanza con un patrón de acumulación sustentado en un modelo industrialista de sesgo exportador con valor agregado, con bajos volúmenes de deuda externa o con una correcta y responsable administración de esa deuda. Dice, esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo, y sobre esto nos va a ilustrar luego Ricardo, que ha trabajado más que yo sobre ese tema. Yo estaba preparando algo al respecto, pero cuando vi la nota de Ricardo dije, no, si está bien hecho, ¿para qué vamos a reiterarnos? Ahí Cristina plantea profundizar el sesgo exportador, plantear una ineludible actualización laboral, contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización. Esto de antes de su desnacionalización es una tácita reivindicación de la posición que tuvo el kirchnerismo cuando Menem hizo la privatización de YPF. Viste que se le reprocha permanentemente a Cristina que Parrilli fue el miembro informante. Bueno, pero esa privatización de YPF fue muy distinta a todo lo que todo lo que vino con el macrismo y a todo lo que plantea Milei, porque las provincias tenían una participación importante, muy importante. De ahí surgió además el famoso fondo de Santa Cruz, y además el Estado se reservaba la acción de oro, es decir, que tenía la posibilidad de vetar decisiones políticas que contradijeran el interés nacional. Muy importante. No, Cristina reivindica ese modelo hoy. Eso es original, es una novedad que lo haga, que lo hace en forma tácita, implícita. Tenés que meterte dentro de cada palabra para entender lo que está diciendo, ¿no? Ahora, sobre el déficit fiscal, ella reproduce una publicación de The Economist, que es la revista económica más importante del mundo, donde plantea que hay solo 3 países, sobre una muestra de 43 en la que trabajó The Economist, hay solo 3 países que tienen superávit fiscal. De los 40 que tienen déficit fiscal, solo la Argentina tiene una inflación anual de 3 dígitos. 3 dígitos, que es más del 100%. Y cita también un informe de un estudio que hace informes sobre cuestiones fiscales, que se llama YARAF. No es muy serio, pero es muy citado. Que lo publicó el año pasado La Nación, según el cual desde 1961 la Argentina solo tuvo 6 años sin déficit fiscal. Y Cristina dice, todos esos 6 años fueron entre el 2003 y el 2008, es decir, los gobiernos de Néstor y de ella, con gobiernos peronistas e industrialistas. Bueno, sí, no, te iba a decir que también hay que decir que ese superávit fiscal se consiguió en una forma catastrófica. Esto tiene que ver con el hundimiento de la economía argentina en el 2001-2002. Eso generó una situación donde el Estado casi no gastaba y le ingresaba algo. Sí, pero a partir del 2003 eso dejó de ser así. Sí, sí. Lo que te quiero decir es que no es fácil lograr el superávit fiscal, y me parece que esto que se está haciendo ahora es muy parecido al 2002, es decir, hundís la economía y tenés superávit fiscal a costa de que el Estado no cumpla sus funciones, que me parece que ese es el gran punto. ¿Cumple las funciones que tiene que cumplir o no las cumple? No las cumple, en claro. este momento no las cumple.
La advertencia principal que hace Cristina en su documento es contra el plan de dolarización de Milei y contra el aumento de la deuda soberana en moneda dura. Dice que la dolarización es el único programa de estabilización que tiene Milei y que si se aplica va a implicar la clausura definitiva. Es una palabra fuerte, clausura definitiva, ¿no? De la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social. El país no va a tener más dólares, al contrario, vamos a tener menos dólares, porque vamos a afectar la competitividad de la mayoría de los sectores productivos, generadores de divisas, y aumentará el peso de la deuda externa en nuestra economía, que ya es agobiante, convirtiéndose en el verdadero suplicio de Sísifo. El suplicio de Sísifo era un personaje mitológico que se había mandado una cagada mitológica y que como castigo tenía que cargar una piedra pesadísima, empujar cuesta arriba una piedra, llevarla hasta la cima de una montaña, que ahí la piedra volviese a rodar hacia abajo y empezar todo de nuevo. Vivía cargando la piedra, Sísifo. Y Cristina plantea que con el endeudamiento pasa lo mismo. Pero no habla solo de economía, Cristina, porque también se refiere a la captura del Poder Judicial por el macrismo y dice que logró 3 objetivos fundamentales: garantizar su plan de negocios sin interferencias, y menciona parques eólicos, peajes, el juicio en el CIADI, Correo Argentino, la impunidad de Macri en todas esas causas y la persecución política a los opositores. Es un dato novedoso, porque en gobiernos anteriores como el menemismo, la justicia había sido usada básicamente para proteger a los amigos, para que no se les pidieran cuentas a los propios. Pero salvo un par de excepciones como Chilingo o como el Banco de Galicia, no se usó para perseguir a los adversarios. En cambio Macri la usó directamente para eso, y según Cristina lo hizo con el método de la mafia: espionaje, amenazas y persecución a través de la judicialización de la política. El objetivo era la estigmatización y desaparición del adversario, no física como en la dictadura, sino política. Esta ruptura del Estado de Derecho no fue un proceso inocuo, terminó condicionando seriamente el sistema de representación política democrática, con consecuencias que se proyectaron en el tiempo hasta la actualidad. Esta es una referencia implícita al hecho de que ella no haya sido candidata. Ahora, ahí sí yo hago una acotación sobre esta reflexión de Cristina, porque entre las víctimas de esa política mafiosa se cuentan los accionistas de la señal de noticias por cable C5N. Uno de ellos, Fabián de Sousa, que es además el encargado de los medios justamente, declaró en Comodoro Pi, en una causa judicial ante el fiscal Guillermo Marijuán, que el hostigamiento contra ellos se debió a la negativa de su socio Cristóbal López ante el pedido personal de Mauricio Macri de poner los medios del Grupo Indalo al servicio de encarcelar a Cristina. Ahora, se negaron, López se negó, y los que fueron a la cárcel fueron López y de Sousa, estuvieron 2 años en la cárcel. Bueno, leccionados por esa experiencia, si vos ves ahora los principales programas de esa señal noticiosa, practican un anti-kirchnerismo muy marcado, acompañado por los despidos de quienes no coinciden con esa línea editorial. Es decir, cada día más claramente anti-kirchnerista, lo mismo en la Radio 10 del mismo grupo, y despidos de los que no se pliegan
a esa línea. Y además contratación de quienes exacerban esa línea. Pronto vamos a ver en C5N un programa de Mario Guillermo Moreno, el Cantinflas de la economía. Y esta semana el contador Aníbal Fernández dijo que no había leído el documento de Cristina ni lo iba a leer porque no le aportaba nada. Digamos que, recordemos que hace pocos meses, un año lo sumo, el contador Fernández dijo que Cristina era el cuadro político más importante de la Argentina en el último medio siglo. Ahora no le aporta nada y no lo lee. Bueno, y otros panelistas le reprochan en C5N a Cristina todo lo que no hizo el gobierno del doctor Fernández. Tema al cual Cristina se refiere en el documento. Ella plantea que, digamos, en el presidencialismo la decisión la toma el presidente, no ella, y que ella se cansó de cuestionar políticas y que Alberto no le dio pelota. Bueno, también, digamos, C5N destacando los pedidos de renuncia de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista. Bueno, hay... De la provincia. De la provincia, sí. Hay 14 conclusiones del documento que yo no las voy a repasar ahora porque me parece que va a ser más interesante que lo mencione Ricardo, que hace hincapié en esas cosas, porque ahí hay posiciones muy novedosas. Sí. Y Cristina incluye una reflexión sobre la posible cuarta coalición de gobierno por la fusión de Macri y Milei, y anuncia que los derrotados en los últimos comicios presidenciales intentarán condicionarlo desembarcando en las principales áreas de gobierno e incluso tomar el control político y desplazarlo del manejo del Poder Ejecutivo si lo consideran necesario. Bueno, esta cuarta coalición está más verde que Rita Segato. Los hermanos Milei se resisten a cederle a Macri la jefatura de gabinete para el exministro Guillermo Dietrich y la presidencia de la Cámara de Diputados a Cristian Ritondo. Pero además hay una disputa dentro del PRO entre el presidente y Patio Bullrich. Ella cree, con la mayor sinceridad, porque es una mujer muy sincera, que ella representa la parte mayoritaria del PRO. ¿Por qué? Porque ganó la elección interna. Claro. Ahora, omite que ganó la elección interna a partir del apoyo de Macri, porque el objetivo común era barrer a Rodríguez Larreta. Y ella se atribuye la representación social que le permite integrar al gabinete sin pedirle permiso a nadie, es decir, sin pedirle permiso a Macri. Bueno, ahora, digamos, si el acuerdo se produjera, habría un interbloque de 75 miembros, muy lejos del quórum de 129 en la Cámara de Diputados. Digo, el quórum para sesionar son 129, si vos tenés 75 te faltan 54 todavía, te faltan casi tantos como los que tenés, apenas estás por encima de la mitad de lo que necesitas. Entonces, frente a esto, está claro que hasta el 2026, en caso de que les fuera bien en las elecciones del año próximo, los hermanos Milei no van a tener otra alternativa de gobernar por decreto. Y están preparando varios decretos. Es decir, toman muchos de los ítems rechazados en la ley ómnibus y los convierten en decretos. Y en aquellos puntos donde había menos resistencia, en proyectos de ley. Ahora, el tema es que ya les han hecho saber en reuniones sostenidas con banqueros e inversores internacionales que un gobierno por decreto es muy frágil institucionalmente
y que en esas condiciones tanto la inversión extranjera como el regreso a los mercados de crédito son muy problemáticos. Hay otro documento, y con esto vamos a ir terminando, debido a Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli. Es un documento conjunto de Flaxo, representado por Basualdo, y Manzanelli, que representa Cifra, el Centro de Investigación y Formación de la CTA. Es un documento complementario al de Cristina. Además de la pérdida de ingresos de los trabajadores durante los ciclos de valorización financiera del capital, Basualdo y Manzanelli ponen el acento en los conflictos dentro de los sectores dominantes. Esto se manifestó a partir de 1997 entre los grupos económicos locales que proponían salir de la convertibilidad mediante una fuerte devaluación y el capital financiero y los organismos internacionales de crédito que se inclinaban por la dolarización. Y esto les parece, y creo que tienen razón, un antecedente ineludible de la situación actual. Digamos, esa pugna entre devaluacionistas y dolarizadores se reproduce ahora. El capital financiero entonces también postulaba reformas estructurales como el reemplazo del Mercosur por el ALCA, la privatización del Banco Nación, la regionalización, que incluso modificaría las representaciones políticas en el Congreso. Es decir, se fusionarían varias provincias, cambiaría, digamos, las proporciones en las que están representadas las provincias en el Congreso. Ahora, los grupos económicos impusieron su receta en la salida de la crisis de fin de siglo. Lo que hubo es devaluación y no dolarización. Y llegó Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003 y realizó lo que Basualdo y Manzanelli, con una terminología gramsciana, en este caso realmente gramsciana, llaman un gobierno nacional, que incluyó a los grupos económicos y enfrentó a los acreedores externos y al Fondo Monetario, y esto permitió recuperar el crecimiento, reducir el desempleo, mejorar las retribuciones de los trabajadores y renegociar la deuda externa. Ahora, a partir del 2007, Cristina, en conflicto con las patronales agropecuarias, inicia un régimen que también, con terminología gramsciana, Basualdo y Manzanelli llaman no nacional, sino nacional y popular, que amplía la autonomía estatal respecto a los grupos económicos y emprende reformas estructurales como la reestatización del sistema jubilatorio privatizado por el menemismo, lo consolida con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recupera Aerolíneas Argentinas y el paquete mayoritario de YPF, y enfrenta la batalla con los fondos buitre. Según ellos, el proceso inflacionario y la restricción externa marcaron los límites que tuvo ese proceso distributivo, dadas las capacidades productivas existentes y la ofensiva de los sectores dominantes contra el gobierno. En 2015, con la victoria electoral de Cambiemos, comienza una nueva modalidad de la valorización financiera diferente a la que rigió durante el menemismo. Y por primera vez en la historia, la fracción hegemónica fue el capital financiero internacional y no los grupos económicos locales. Ahí es muy interesante lo que plantean Basualdo y Manzanelli, que dicen que esta confrontación entre el capital financiero internacional y los grupos económicos locales explica la causa de los cuadernos Fénix, porque dice que el macrismo usó esa causa para tratar de marginar a los grupos económicos de los lugares claves para su proceso de acumulación.
El propósito era que las distintas actividades económicas de los grupos pasaran a firmas de capitales norteamericanos y a las propias empresas de Macri y de sus grupos asociados. Es un enfoque muy interesante de un tema que de otro modo es difícil de entender. Bassols y Manzanelli, les agradezco porque citan largamente una nota mía que publiqué a un año de comenzar la presidencia de Macri, en diciembre del 16, y voy a cometer un acto de coprofagia leyendo el párrafo completo que citan de una nota mía. Las contradicciones secundarias dentro de los sectores dominantes incluyen, además de la política, los conflictos interoligopólicos. Las más notables han involucrado al Grupo Clarín por la reprivatización del fútbol, en la que solo obtendría una parte, a los laboratorios Remers y Bagó, a raíz de la importación de medicamentos y drogas básicas por parte de los laboratorios extranjeros, a Corporación América, cuyo principal accionista, Eduardo Ornequian, respondió a presiones oficiales por sus aeropuertos, vaticinando que no habrá inversiones por el gobierno es caótico, al Banco Macro por su relación especial con Massa, y a la nave insignia del sector, Techint, la transnacional italiana con sedes en Milán y Luxemburgo, que en la escena local tapa sus vergüenzas con las ropas de la extinta burguesía nacional. En este último caso, el propio presidente Macri mantuvo un conflicto de intereses con los Roca desde el siglo pasado, cuando disputaban por el precio de la chapa, que uno laminaba y el otro matrizaba en su fábrica de automóviles. Claro, aquí me aclaro a mí mismo. Macri quería comprar la chapa barata y Roca quería vender la cara, y el conflicto era ese. Sigo con la cita. La Unión Industrial y el Gobierno Nacional intercedieron ante el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ex Fiat San Pablo cuando Macri era Fiat Buenos Aires, por la preadjudicación de un gasoducto provincial a un consorcio integrado por IEXA, del primo Ángelo Testaferra, la brasileña Odebrecht y Electroingeniería, con financiamiento y provisión de tubos de origen chino. Termina la cita que Basualdo y Manzanelli hacen de mi nota de entonces. Son muy críticos con la gestión del doctor Fernández y llegan a afirmar que nada tuvo de nacional y popular, e incluso es difícil considerarlo nacional, dados los acuerdos ruinosos con los acreedores privados y con el Fondo Monetario. Entre 2016 y el primer trimestre de 2023, los trabajadores transfirieron al capital 101.000 millones de dólares por el mecanismo que ya en 1886 describió Sarmiento. Sarmiento hizo en su diario El Censor, 2 años antes de morir, una paráfrasis feroz del himno nacional en su diario El Censor. Cito textualmente a Sarmiento: México, Ecuador, Perú, Venezuela están acribillados de deudas, empréstitos y declarados más o menos insolventes en la Bolsa de Londres. La República Argentina puede exclamar con orgullo: calle Esparta su virtud, sus hazañas calle Roma, silencio que al mundo asoma la gran deudora del sur. Bueno, Cristina cita a Alberdi y yo cito a Sarmiento. Hasta hoy, la deuda externa es el gran reciclador de las relaciones internas de poder, porque unos la disfrutan y otros la pagan. El que toma la deuda no la paga, la pagás vos, la paga Marcelo, la paga Pablo Bin. Bueno, el gobierno de los hermanos Milei es el mascarón de proa de una profunda revancha social en contra del movimiento popular por parte de los sectores dominantes, dicen Basualdo y Manzanelli.
pero exhibe una peculiaridad digna de tenerse en cuenta. Procura ponerle punto final a la alternancia entre gobiernos neoliberales y nacionales y populares mediante la imposición de situaciones objetivas difícilmente removibles como la dolarización. Si en este punto hay una coincidencia absoluta entre este documento y el de Cristina. Todo parece indicar, dicen, que la convergencia de ambas fracciones del capital no fue improvisada. Si bien por ahora se observa una mayoría significativa de la fracción del capital conformada por los grupos económicos, también es significativa la ausencia de representaciones políticas provenientes del agro pampeano. Esto, Basualdo tiene una mirada estructural imprescindible para entender todos los procesos políticos y económicos, ¿no? Que es muy poco habitual en nuestro país, basado además en estudios muy rigurosos, ¿no? Entonces, esto le hace prever a Basualdo y a Manzanelli que la fracción de capital que va a ejercer la hegemonía y que en consecuencia va a conducir al conjunto de la actual política neoliberal va a ser el capital financiero, con conflictos, con contradicciones significativas dentro de los sectores dominantes y en consecuencia en el funcionamiento gubernamental. Y ponen como ejemplo de esto el incremento a las retenciones a las exportaciones que el gobierno incluyó en la ley ómnibus y luego lo retiró por la resistencia del PRO. Típico conflicto entre fracciones de capital. PRO y Yarlora y el gobernador de Santa Fe. Así es. Sí, pero en el caso de PRO es más ideológico. En el caso de Yarlora y de Puyaro es más contable el tema. Ellos están planteando lo que ellos querían era la coparticipación del impuesto país, sí, en vez de las retenciones. Bueno, la conclusión, de Basualdo y Manzanelli es que la relación entre los representantes de estos distintos sectores de capital se modificó por factores nacionales e internacionales, y menciona la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, el enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania y los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza. Los llama conflictos del nuevo siglo, que exacerban la demanda de energía, minerales y alimentos, que son justamente los bienes primarios con que cuenta la Argentina. Estas son las actividades en que los sectores dominantes perciben una situación virtuosa para llevar a cabo un proceso de acumulación ampliada de capital sustentada en el saqueo de los productos primarios y el consiguiente ocaso de los procesos de industrialización del país. Esta sería la base material para dar por terminada la alternancia entre gobiernos del saqueo y gobiernos nacionales y populares que intentan restaurar los derechos y procesos conculcados a los sectores populares. Y también mencionan la crisis, sin entrar en detalles, la crisis que se abate sobre el movimiento popular. Los sectores dominantes interpretan que el gobierno de Milei puede ser una oportunidad para consagrar su ansiada redefinición de la matriz económica, política y social, y para subordinar definitivamente el trabajo al capital, removiendo todas sus conquistas históricas y volviendo esa nueva situación irreversible al concluir ese cambio estructural con la dolarización. Bueno, para que esa confluencia de los intelectuales orgánicos de ambas fracciones y de nuevo Gramsci, rinda los resultados que les apetecen, es fundamental la actitud que adopten los sectores populares y que los propios sectores dominantes puedan superar sus diferencias y compatibilizar sus intereses, que en muchos aspectos son contrapuestos.
Bueno, la movilización y la organización popular tuvo su primera manifestación el 24 de enero y fue muy impresionante. Ahora falta un mes para la segunda escala, que va a ser el 24 de marzo. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.